¿Qué significa esto? Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Indalecio, buen día, Gabriela, ¿cómo están? Saludos para todos. Gracias por atendernos y darnos unos minutos. ¿Es una buena señal esta del FMI realmente para el país, para el gobierno? Creo que es un espaldarazo que le está dando el fondo al gobierno. Ujú. Básicamente lo que está diciendo el Fondo Monetario es que no ve la viabilidad ni económica ni política para que el gobierno logre un superávit en el corto plazo para enfrentar los vencimientos de deuda que hagan la deuda sustentable. Mm, Y pide un esfuerzo a los tenedores de bono, a los tenedores de deuda, lo cual se traduce en una quita. A ver, claro. básicamente el planteo que se está haciendo acá es que Argentina tiene un problema con su deuda, que tiene que reestructurarla, algo que es como una convocatoria de acreedores en una empresa. Esa convocatoria de acreedores yo tengo que mostrar un plan de cómo voy a generar los recursos para hacer frente a mis nuevas obligaciones, y Mm, los recursos provienen del superávit fiscal, es la única fuente de recursos que tiene el gobierno. sí. Lo que está planteando el gobierno es, el Fondo Monetario, es que el gobierno no tiene el soporte ni económico ni social como para poder lograr esa magnitud de superávit que permita la sustentabilidad. Mm. Entonces lo que dice es, bueno, en la convocatoria los acreedores privados van a tener que asumir la quita, porque no se le puede pedir tanto esfuerzo a Argentina. Marengo, esto es inédito en el FMI, de que pida así directamente a los acreedores que accedan o que traten de colaborar para que se produzca una quita de la deuda. A ver, es definitivamente deseable salir a hacer la reestructuración de manera conjunta con el Fondo Monetario. Mm, El Fondo Monetario funciona como un auditor del programa o del plan de reestructuración que va a presentar el país. Es lo mismo que ocurrió en situaciones con la reestructuración de Ucrania o de Uruguay, donde estos países consensuaron con el fondo un plan de renegociación que por detrás tiene un programa económico y fiscal, y sale de manera conjunta con el Fondo Monetario a decir, vamos a, esta es la propuesta, y a sentarse a hablar con los acreedores privados. mm. A ver, los acreedores privados claramente quieren cobrar el máximo posible de las acreencias que tienen, pero también saben que corren el riesgo que si se ponen en una situación demasiado extrema, tienen el riesgo de no cobrar nada o de entrar en un litigio legal que nadie sabe cuándo terminan cobrando. Claro. Entonces, digamos, es una puja donde Argentina, el deudor, está planteando la inviabilidad de cumplir todos los vencimientos, y los acreedores están tratando de maximizar los cobros. Ahora tenemos que tener absolutamente claro que los acreedores del mercado saben que no pueden cobrar todo, y eso es el reflejo en el precio de los bonos. Hoy los Mm. bonos, digamos, cotizan al 40% de su valor. Eso, el mercado ya tiene implícito una reestructuración que es una quita en el pago de intereses, una prolongación en los plazos de pago y una quita en el monto adeudado, ¿no? Mm, mm. Y esto también implica, de alguna manera, una aceptación del FMI de este planteo de la Argentina de que los vencimientos con el organismo se posterguen hasta 2023, por ejemplo. A ver, ahí yo sería cuidadoso. Mm, Yo sería cuidadoso en varias cosas. La primera, digamos que hay muchas declaraciones que son parte de una negociación, donde el Fondo Monetario es un organismo auditor, pero también tiene su interés por los 42.000 millones de dólares que desembolsó el acuerdo con Argentina, ujú, y que tiene que ver la viabilidad de cobro de eso. Creo que existe la posibilidad de alguna forma de lograr un nuevo acuerdo en el cual el fondo vaya desembolsando y Argentina pagando, pero en términos netos se prolongue el pago de la deuda con el Fondo Monetario. Pero dentro de esto, creo que también hay que ser cuidadoso, porque dentro del Fondo Monetario hay países como Alemania, que en la crisis fiscal de Europa lo obligaron a España, Grecia o Portugal a hacer tremendos ajustes fiscales. mm, Entonces, esta postura que desde Argentina entendemos que el fondo nos dice, bueno, no tienen que ajustar, no tengan déficit, creo que hay que ser cautelosos y ver
cómo se termina bajando ese un programa económico. Por ahí pensamos que el fondo no nos va a pedir ningún ajuste, y la verdad que me resulta muy raro que un fondo que adentro tiene Alemania, que obligó a España, Grecia y Portugal a reajustar 10 puntos del producto de sus déficits fiscales, que Argentina le haga la vista gorda, ¿no? Fernando, última pregunta. ¿Qué importancia tiene esto o cómo riega hacia abajo, hacia todos nosotros, la sociedad, que por ahí quizás vemos lejano todo esto de la negociación con acreedores y FMI? La pregunta me parece buenísima, muy, muy pertinente. Uno piensa que esto es, no paguemos la deuda externa y es un extranjero el que va a pagar los costos. Y creo que es importante entender que los costos los pagamos todos. Los costos los pagamos desde el punto de vista de que si hay un programa en el cual hay que afrontar una carga de intereses más alta en el corto plazo, eso se traduce en menor gasto público y o mayores impuestos. Los mayores impuestos los paga el sector privado, y el gasto público va a terminar fundamentalmente en jubilaciones, planes sociales, obra pública. Entonces, digamos, está implicando un recorte de eso. Lo segundo que es muy importante entender es que si Argentina no logra un buen acuerdo de acreedores, en realidad mi interés no es que Argentina vuelva a colocar, que el gobierno nacional vuelva a colocar deuda. Lo que hay que entender es que si el gobierno nacional no puede colocar deuda, o puede colocar deuda a una tasa de interés muy alta, esto encarece el endeudamiento del sector privado argentino. Claro. Y si encarece el financiamiento del sector privado argentino, es imposible lograr inversiones que generen crecimiento sostenible de largo plazo. Entonces, nuevamente, los perjudicados es toda la sociedad. Digamos, acá lo que hay que lograr destrabar es un problema del sector público, donde ese problema del sector público tiene injerencias directas en la vida diaria de todos los argentinos. Claro. Dentro de esto creo que también hay otra cosa que hay que tener claro, que creo que cuando uno analiza la situación de la deuda de Argentina, Argentina no tiene un problema de solvencia, sino tiene un problema de liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que como hace 2 años que no puede colocar deuda de largo plazo, todos los vencimientos se van renovando a corto plazo. Entonces esto generó fuertes vencimientos de corto plazo, pero cuando uno se fija el nivel de la deuda para el tamaño de la economía argentina no es preocupante. Lo que ocurrió en Argentina es que llevamos 2 años consecutivos de imposibilidad de acceder al mercado de capitales de mediano a largo plazo, y se nos juntaron todos los vencimientos de corto plazo. Tenemos una tarjeta de crédito no muy grande, pero que me vencen 3 tarjetas esta semana, y claro, tengo que resolver eso. Entonces, del otro lado de los acreedores privados también se entiende eso. Más allá del apoyo que hayamos logrado de los gobiernos europeos, de la declaración de ayer del Fondo Monetario, al final del día la última palabra la tiene el acreedor privado, el que tiene la deuda y que tiene que terminar aceptando o no la propuesta de canje del gobierno. ¿Qué opinión te merece este tuit y las expresiones de Alberto Fernández, que celebró con mucho énfasis este apoyo del FMI y dijo: a partir de ahora, si todos colaboramos, vamos a poder salir adelante, crecer, invertir? ¿Lo ves así? ¿Que va a ser así? Si todos colaboramos quiere decir que gran parte de los acreedores privados están dispuestos a asumir la quita. Bien. Y ahí está la clave de todo. La clave de todo va a ser: el acreedor privado va a analizar la propuesta que haga Argentina, donde la propuesta básicamente es que venga el deudor a la convocatoria y yo analice cuál es la sustentabilidad de la propuesta que me estás haciendo. ¿Te estás comprometiendo a un nuevo flujo de pago de intereses y de capital? Bueno, yo estoy dispuesto a aceptártelo si vos me contás la película de dónde vas a sacar los recursos para eso. Si el programa ese no se conoce o ese programa no es creíble, la propuesta va a fracasar y el escenario va a ser completamente distinto. Argentina carga con la mancha de su historia, donde somos, el sector público es gastador compulsivo, siempre gastamos más que nuestro nivel de ingreso, y eso los acreedores también lo saben. Entonces a la hora de la negociación evaluarán la credibilidad de un posible plan, ¿no? Entonces, sí, si todos colaboramos funcionan. Ahora seguramente el acreedor privado va a decir: bueno, Argentina, ¿vos qué ponés, no? Gracias, Marengo, por esta comunicación.